Buenos días, licenciados y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les expondremos acerca de la NIA 210 y la NIA 240. Pues nuestro grupo está integrado por mi persona, Betsy Chacón, Jessica Lima, Daniel González y Evelyn Ruiz. Empezaremos explicando lo que es la NIA 210, que es el acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Pues empezaremos por el alcance. Pues esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar pues los términos del encargo de auditoría, ¿verdad? Con la dirección. Pues para un mayor entendimiento, pues se determinan ciertas condiciones previas a la auditoría. Los encargos pues proporcionan un grado de seguridad y la norma indica que pues se podrá aceptar el encargo cuando el profesional ejerciente si considere que sí se van a cumplir los requerimientos pues de ética aplicables. El objetivo de esta norma, pues, es aceptar o continuar con el encargo de auditoría, ¿verdad? Únicamente cuando sí se haya acordado, pues, la premisa de que la auditoría sí se va a realizar mediante dos puntos importantes que la norma indica. El primero, pues, es la determinación de que si concurren las condiciones previas a una auditoría y que estas condiciones, pues, es la utilización por parte de la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de estados financieros. Continuando, pues el primer requerimiento que la norma indica, pues son las condiciones previas a la auditoría. Aquí, pues lo que se determina es si el marco de información financiera que se utiliza para la preparación de los estados financieros, pues es aceptable. Y obtendrá la confirmación de la dirección, de que la dirección reconoce y comprende la responsabilidad en la presentación de los estados financieros. Y pues dichos estados financieros pues tienen que estar preparados de conformidad con el marco de información financiera y la presentación de que los estados financieros son representados fielmente, ¿verdad? Y también el control interno que la dirección considere necesario, pues para permitir la preparación de dichos estados financieros y de que estos estados financieros pues estén libres de incorrección material, ¿verdad? Pues también en este requerimiento, uno de los puntos importantes es la necesidad de que proporcionan al auditor, ¿verdad? Pues es el acceso a toda la información para que sea de conocimiento de la dirección que sea relevante para la preparación de dichos estados financieros. En caso de pues, que el auditor necesite una información adicional, que sí se le pueda solicitar al auditor y pues no el acceso ilimitado a las personas de la entidad, ¿verdad? En las cuales el auditor considere pues necesario obtener evidencia de auditoría. Y pues en caso de que exista una limitación al alcance de la auditoría, pues el auditor concluirá de que si deja o no el encargo de auditoría. Lo dejo con mi siguiente compañera. Buenos días, compañeros y licenciado. Vamos a seguir con los requerimientos. En este caso sería el acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El auditor acordará los términos con la dirección o con los responsables del gobierno. Los acuerdos se realizarán por medio de una carta de encargo o un documento por escrito, el cual debe incluir el objetivo y el alcance que se utilizará en el proceso de la auditoría, la responsabilidad del auditor con respecto al tiempo, la información a entregar y el informe final, la responsabilidad de la dirección como facilitar la información que el auditor va a requerir, identificar el marco de información financiera con lo que se prepararán los estados financieros. Siguiente, por favor. Hablaremos sobre las auditorías recurrentes. El auditor verificará las circunstancias que requiere la revisión de los términos, tales como cambios que surjan de nuevas disposiciones, como por ejemplo una auditoría de un nuevo elemento, y si es necesario recordarle a la entidad los términos que ya son existentes. La aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. El auditor no modificará ningún acuerdo si no hay ninguna justificación. Si se cambian los términos, el auditor y la dirección acordarán y constarán los nuevos términos en una nueva carta de encargo. Y si el auditor no quiere cambiar un acuerdo y la dirección no quiere que el auditor siga con la auditoría, el auditor debe renunciar al encargo o ver si tiene alguna obligación de otro tipo para informar las circunstancias a otras partes, tales como los dueños o los propietarios de la entidad. Y las consideraciones adicionales
Si existe alguna ley o algún reglamento que complementen las normas, se determinará el conflicto y, siendo así, discutirá con la dirección la naturaleza de los requerimientos adicionales. Gracias. Muy buen día. Vamos a continuar hablando sobre la NIA 240, que esta nos habla sobre las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Esta norma comienza con el alcance. ¿Y cuál es el alcance de esta norma? Pues las responsabilidades que tiene el auditor respecto al fraude en una auditoría de los estados financieros. Continuamos con las características del fraude. ¿Y cuáles son estas características? Está la acción subyacente, que esto implica pues la intención de haber cometido el fraude. El concepto jurídico, pues esto se va relacionado, pues como bien sabemos, en temas legales el concepto de fraude es bastante amplio y hay más requisitos legales en las leyes específicas. Para efectos de esta NIA, pues las características, o hay dos características muy importantes de lo que corresponde al fraude, que es la información fraudulenta que se presenta en los estados financieros y la apropiación indebida de activos por parte ya sea de la dirección o algún empleado de la compañía. ¿Cuál es la responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude? De acuerdo a esta NIA, pues la responsabilidad de la detección y prevención específicamente del fraude es del gobierno de la entidad, ya que esta es la que tiene el poder y control de la información financiera y así como la preparación de los estados financieros. La responsabilidad del auditor va más enfocada a la responsabilidad que tiene de la detección o obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de incorrecciones materiales debidas al fraude o error. Adicionalmente, el auditor es responsable del riesgo que el auditor no detecte en una incorrección material debida a fraude o error. Pues con base a esto, pues el auditor tiene que considerar qué nivel de riesgo tiene a no identificar alguna corrección debido a estos dos conceptos. Continuando con el tema con mi compañera. Siguiendo con los objetivos de la norma, también nos indica, según la norma 315, que debemos identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude y error. También debemos obtener una evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material en relación al fraude y error. Y debemos responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría, conforme nos indica la NIA 330. Entre los requerimientos que tenemos en esta norma, nos indica que debemos de mantener un escepticismo profesional, o sea, una mente inquisitiva, que en cualquier momento nosotros podemos detectar alguna incorrección material, ya sea por fraude, que estas son intencionadas, o por un error u omisión que es sin intención alguna. Siempre tenemos que tener en cuenta que deben existir discusiones entre los miembros del equipo del encargo. Al momento de alguna identificación, tenemos que también tener procedimientos de la valoración del riesgo y las actividades relacionadas sobre los procedimientos que hemos elaborado, y conforme vayamos avanzando en la auditoría y vamos encontrando las incorrecciones o el fraude, si este fuese el caso. También tenemos la identificación y valorización de los riesgos de incorrección material debido a los fraudes y la respuesta a los mismos riesgos que encontramos de incorrección material debido a dicho fraude. También debemos evaluar la evidencia de auditoría, como ya dijimos, que debe ser suficiente y adecuada para poder respaldar o comprobar si realmente se está cometiendo fraudes, y como les comento, este fuera el caso. Y la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Esto se refiere a que si nosotros descubrimos en determinado momento que el gobierno de la entidad o la dirección están participando en algún hecho ilícito dentro de la entidad, nosotros debemos, como auditores, determinar si seguimos o no con el encargo, dependiendo de que si
disposiciones legales o reglamentarias que estén en el lugar o que rijan en el lugar, no lo permiten. También tenemos las manifestaciones escritas, que estas son las manifestaciones que nosotros como con los hallazgos que vayamos teniendo a lo largo de la auditoría, vamos a ir informándoles a las entidades o los representantes del gobierno de la entidad para que ellos estén conscientes o que siempre tengan las respuestas adecuadas o que nosotros les comunicamos toda la información. La comunicación a la dirección, a los responsables de gobierno, que era lo que les decía, y la comunicación a las autoridades reguladoras y de supervisión. Esto se refiere cuando ya va más allá de del gobierno corporativo y se sale de las manos, entonces nosotros como auditores debemos de determinar si es necesario que nosotros tengamos que comunicarle a alguien fuera de la entidad. Y siempre tenemos que dejarnos la documentación de todo lo que anteriormente les comentaba para que nos quede como evidencia de auditoría. Muchas gracias.